barrio. ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu vereda. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen. Bueno, orgullosamente la vuelta completa en la radio de las madres. Vamos a tratar de hacer una columnita de política al cubo en este programa que queremos tanto. Le venimos dando muchas vueltas, también en el sentido de ser vueltas completas a la... Tres años de vuelta, creo, 2 años y medio con y mira, con la vuelta, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué al programa en abril de 2022. En abril de 2022, me acuerdo que el tema que discutíamos en ese momento eran las primeras consecuencias políticas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 3 años y moneda. Sí, abril de 2022. ¿Cómo pasa Sí. Estamos por cumplir de 23, 24, 25, estamos por cumplir 4 años ya. 4 años. O sea, sería en 2 meses cumpliríamos 4 años, por lo menos haciendo política al cubo. La vuelta. No siempre se llamó política al cubo, ese título se lo debo a un compañero, Facundo Tinganelli, que me sugirió. Es gracioso, o sea, es que eso lo supe después. Javier Milei empezó su carrera en los medios de comunicación con una columna radial que se llamaba Economía al Cuadrado. Y alguien me preguntó si tenía algo que ver. Obviamente no, pero tiene que ver con los cubos. Pero bueno, incidentalmente fueron 4 años en los cuales hemos pasado, ¿no? Por todas las consecuencias políticas del acuerdo con el Fondo Monetario, el atentado contra la vida de Cristina, la campaña electoral del 2023, ¿no? La crisis económica, las elecciones del 23, la llegada al gobierno de Javier Milei, ¿no? El encarcelamiento y proscripción de Cristina, las elecciones del 25. Esta columna atravesado también tiene su recorridito en la vuelta completa. Hizo la mitad, ¿no? Si la vuelta tiene, dijimos, 8 años. 8 años. Sí, este es el noveno. Este estaba empezando. Casi la mitad. Bueno, siempre con la ilusión uno de, ¿no? Los números son medio fetichistas, ¿no? La gente dice, quiero cumplir 10 años, quiero cumplir 20, quiero cumplir 25. Yo no quiero cumplir más. Estoy bien como estoy. Sí. Bueno, es mucho. Es claro, es un montonazo, déjese de joder. Bueno, algunas cosas que voy a decir ahora las voy a repetir. Ustedes saben que yo repito algunas cosas siempre, si el que me escucha sabe, aunque el público no necesariamente se renueve. Quiero hacer como 7 conclusiones que saqué rápidas de la sanción de la reforma laboral, y empezamos a pensar para adelante, diciendo que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma laboral que impulsó el gobierno luego de la victoria electoral del 2025, con miras a que, bien lo decía Víctor hace un ratito, hoy ya hubo dictamen en el Senado con unas minimísimas modificaciones, sobre todo la eliminación de ese polemiquísimo artículo 44, que reducía al 50 o 75% el salario que percibían trabajadores y trabajadoras en caso de licencias por enfermedad. Vuelve al Senado y tiene dictamen. Es muy probable que el viernes que viene el Senado le dé sanción definitiva y que Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias del 1 de marzo al 26 con la reforma laboral y la baja de la imputabilidad bajo el hombro. Dos sanciones de leyes de temas que anteceden a Javier Milei. Pulsiones en la dirigencia política, empresarial y mediática en la Argentina, el deseo de castigar, ¿no?, a los adolescentes de vidas marginales y el deseo de reducir derechos laborales que anteceden por mucho al gobierno de Javier Milei. Simplemente nunca habían logrado sancionarse en el Congreso, pero la intención tiene por lo menos 10, 15, 20 años, la reforma laboral, incluso más. Lo primero que hay que mirar por ahí para pensar la reforma de ayer, y siempre hay que mirar al gobierno de Javier Milei con esta perspectiva, es que el gobierno de Javier Milei no es otra cosa que la consecuencia de lo que la política puede hacer cuando gobierna el Fondo Monetario Internacional. Es las consecuencias del achicamiento de la capacidad de la política argentina para determinar un rumbo que se salga de los márgenes establecidos por el Fondo Monetario. A medida que el Fondo Monetario va restringiendo las posibilidades de lo que la política puede hacer, bueno, la política es capaz de producir cosas como Javier Milei, ¿no? Lo dijimos numerosas veces, pero huelga repetirlo. Kristalina Georgieva, en sus numerosos
comunicaciones públicas durante la negociación y luego la firma del acuerdo con la Argentina en 2025, en su sanción de abril y en su primera revisión de agosto del 25, Cristalina Georgieva decía por escrito, los esfuerzos para regular la economía, reducir las barreras de entrada y mejorar la gobernanza deben profundizarse luego de las elecciones. Debe otorgarse mayor atención a la implementación de reformas bien secuenciadas, orientadas a, y habría punto 1, fortalecer el mercado laboral para promover el empleo formal y facilitar la movilidad. El Fondo Monetario Internacional le dijo al gobierno de Javier Milei de forma taxativa que debía, luego de ganar las elecciones con el apoyo explícito tanto del fondo, que le dio 12.000 millones de dólares, y Donald Trump, que también puso los puchitos que faltaron para llegar al final, que era la primera medida que tenía que tomar después de las elecciones. Milei, huelga repetirlo porque también es para poder entender en el laberinto en el que estamos. Las políticas que lleva adelante Javier Milei son políticas que los grupos económicos concentrados, la dirigencia antiperonista, el gran empresariado, los grandes medios pedían hace mucho tiempo y que sobre todo vienen impuestos por el Fondo Monetario, que es quien determina la secuencia y el orden por el cual debe moverse la Argentina. Lo segundo que hay que decir, ¿no? Se ha hablado mucho de la regresividad de la reforma laboral de ayer, pero me parece que poner algunos números sirve para entender la manera en la cual, de forma directa, lo que sancionó la Cámara de Diputados ayer afecta a millones de personas, de forma directa, ¿no? Porque hay una idea, como es cierto que la mitad de la población está por fuera del mercado laboral formal, hay una perspectiva de esto en realidad... Digamos, como esta cosa de alguien va a perder aguinaldo, ¿qué es el aguinaldo? Y es cierto que mucha gente no tiene aguinaldo. Exacto. La Argentina tiene 21 millones de trabajadores, 21 millones de personas en edad de trabajar. De esas 21 millones de personas, hay aproximadamente unas 12 millones que están formalizadas. ¿Bien? Esas 12 millones de personas que tienen algún tipo de registración formal, ayer perdieron algún derecho. Sí. Totalmente. 12 millones de personas ayer, hoy a la mañana se levantaron y tienen menos derechos que ayer. Hay 6 millones de trabajadores registrados formales en el sector privado. Son los principales perjudicados por la ley que salió ayer. Son exactamente 6.216.524 trabajadores en la Argentina, según el INDEC, a mediados de 2025. Son incidentalmente, a mediados de 2025, 157.000 menos que cuando inició el gobierno de Milei, pero sin embargo son más o menos 6.200.000 personas que han perdido desde el día de ayer, ¿no?, derechos indemnizatorios, derechos de vacaciones, derechos de jornada laboral, derechos de organización sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Son 6 millones de personas en el sector privado. En el sector público también, que son más o menos 3 millones de personas, por supuesto también ahí son 3.407.000 personas que trabajan en el sector público, algo así como 60.000 menos que cuando inició el gobierno de Javier Milei, que aunque la reforma laboral no los afecta necesariamente de forma directa, sí son señales para lo que hagan los estados nacionales, provinciales y municipales, que ya estaban en un proceso de quita de derechos, precarización y despidos. Según las estimaciones, hay aproximadamente dentro de ese mundo entre 600.000 y 900.000 personas que hacen horas extra hoy. Formales registrados que cobran horas extras, que a partir de hoy quizás dejarán de cobrarlas. Porque los empleadores le dirán, trabaja más un día, menos otro día. Hay aproximadamente 440.000 trabajadoras de casas particulares formalizadas. Se presupone que eso es solo un tercio de las trabajadoras de casas particulares. Aproximadamente en la Argentina, algo así como, si se estima bien, 1.300.000 trabajadoras de casas particulares a las cuales se les extendió el periodo de prueba. Hubo alguien que dijo, che, ¿saben qué vamos a hacer en esta reforma laboral? Vamos a hacer que las trabajadoras de casas particulares haya más tiempo para despedirlas sin indemnizarlas. Ese es el grado de crueldad minuciosa de esta ley, para entender qué es lo que se votó ayer. Bueno, esas 1.300.000 trabajadoras, las que son formales y pierden derechos formales, y las que son informales, que no podrán reclamar esos derechos que se les son negados por un vínculo laboral que es ilegalizado.
Y hay a veces en la Argentina 7.800.000 jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas a los cuales ayer se les arrebató algo así como 2.500 millones de dólares de lo que los empleadores y los trabajadores, a través de sus empleadores, aportan al sistema de reparto previsional. La Argentina desde el año 2008 tiene un sistema de reparto. Los trabajadores activos financian las jubilaciones de los trabajadores pasivos. Hay una solidaridad intergeneracional en el sistema argentino actual. Por supuesto que cada uno hace aportes previsionales y eso en la ANSES te hace una cuenta tuya y en función de cuánto aportaste, cuánto recibirás cuando te jubiles. Pero esa plata no se guarda en una cajita, sino que la Argentina eligió un sistema de solidaridad a los trabajadores y trabajadoras jubilados y jubiladas, que son 7.800.000 personas. Se les acaba de arrebatar un punto de aportes patronales, algo así como 2.500 millones de dólares, para financiar que las grandes empresas despidan trabajadores. En la creación de este fondo de asistencia laboral, que es curioso que quienes dicen que el sistema previsional está quebrado, le quiten 2.500 millones de dólares anuales. Hoy le quitan 2.500 millones de dólares anuales al sistema previsional. Mañana dirán, el sistema está quebrado, hay que aumentar la edad jubilatoria, hay que eliminar las moratorias, hay que bajar las jubilaciones. No falta mucho para eso, ¿eh? Es interesante, decía ayer Germán Martínez, jefe de bloque de la bancada en diputados, decía, entre el Fondo de Asistencia Laboral y el Fondo de Incentivo a la Registración, más o menos hacen 0.37 puntos del PBI, 3.800 millones de dólares. ¿Sí? La moratoria previsional vale 0.2 del PBI. O sea, esa plata que el Estado que los jubilados van a dejar de tener, ¿no? Esa plata que el Estado va a gastar, ¿no?, en financiar los despidos de las grandes empresas, podría tranquilamente usarse para abrir 2 moratorias, o incluso, decía Germán Martínez, qué buen dato ese, podría usarse, en vez de hacer el Fondo de Asistencia Laboral y en vez de hacer el Fondo de Incentivo a la Registración, que como el incentivo a la registración de la ley base va a fracasar, si uno agarra esas dos políticas de baja de aportes de los empresarios y usa esa plata, uno podría aumentar el bono de los jubilados que reciben todos los meses, de todos los jubilados que reciben el bono, los jubilados, de 70.000 pesos que está congelado actualmente, a 170.000 se podría aumentar a todo el mundo. Esos son los números de la reforma laboral para poner algo de perspectiva de la cantidad de personas que ayer de forma directa perdieron derechos, y ni hablar cuando uno puede hacer en su cabeza todas las maneras indirectas en las cuales esto afectará a los millones y millones de argentinos que viven en este país. Lo tercero que hay que decir sobre la reforma laboral, poco para conectar con las conversaciones anteriores que tuvimos, es que uno puede leer en la ley bases, en la reforma laboral, en los apoyos que reciben, en los apoyos empresariales, en los apoyos mediáticos, en los apoyos geopolíticos, ¿no? Hay un serio modelo de colonia para la Argentina. Digo, esto hay algo de improvisación en el gobierno de Milei, pero de fondo se está conformando un modelo de colonia para la Argentina. Claramente. La reforma laboral facilitará despidos que acelerarán la desindustrialización de la Argentina, es lo que vemos con FATE, ¿no? Es una ley que facilita la destrucción de la industria argentina al permitirle a esas grandes industrias desarmarse a menores costos, ¿no? Se baja el costo de la mano de obra para permitir que lo que quede de la Argentina industrial sea la maquila de los Estados Unidos en estas cadenas que pretende Donald Trump de desanclarse del sudeste asiático, de China, como proveedores de mano de obra barata. Lo que no produzca Estados Unidos y tercerice vendrán a nuestras tierras. Uno no puede negar que esto en Javier Milei es muy explícito. Claro. Javier Milei efectivamente cree en el capitalismo del siglo XIX, ese del cual los países eran colonias. En la época del Imperio Británico, ¿no?, donde países como nuestros no tenían derechos laborales y los grandes imperios venían y agarraban lo que les parecía. Esa es la Argentina que para Milei es la Argentina potencia y la Argentina faro. Uno no puede criticarle en este sentido algo de honestidad intelectual. Javier Milei siempre habló en contra de la idea de los derechos laborales. Para Javier Milei, un trabajador y un empresario son dos personas libres que se saludan, se dan la mano y firman un contrato entre pares.
me da la sensación igual que más allá de Javier Milei, que de vuelta es un instrumento del Fondo Monetario, también es un instrumento, ¿no?, de estos grandes poderes económicos que deseaban la ley hace mucho tiempo. Tenemos, creo, un minutito de Máximo Kirchner allá en la Cámara de Diputados para ver un poco. Máximo se ríe un poco con la pelea de Milei con Pablo Roca y Techín. Ahí tenemos, Santi, creo, el primer video. Por más que el presidente a veces aparezca y diga Don Chatarrín, para algunas críticas que me parecen lógicas también. Pero ¿qué pasa? Esta ley hace que Don Chatarrín mañana sea Don Chatarrón, porque va a tener mucho más poder sobre sus empleados y sus empleadas para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo. Dice o fija un tuit en contra de Clarín, Telefónica, mientras sigue funcionando la fusión, y deroga y se lleva puesto el estatuto del periodista o de leyes de teletrabajo que tienen que ver con los sectores de telecomunicación. Los pelea en Twitter, pero los ayuda y los fortalece en el Congreso. Nosotros queremos un presidente que en el Congreso, cuando envía proyectos, ayuda a fortalecer la idea de una sociedad menos desigual, porque una sociedad menos desigual es menos violenta. Por eso, yo no voy a votar esta ley en contra por Néstor, por Cristina, por Perón o por Evita. No la voy a votar porque creo que todos los trabajadores o trabajadoras sean peronistas, está demostrado que no. La voy a votar en contra porque quiero una sociedad donde realmente los que nos sigan a nosotros puedan realizarse, puedan tener un sueño, un propósito en la vida cumplir. Cortar. Me interesa esa primera parte, sé que estamos cortos de tiempo, me interesa en el discurso de Máximo Kirchner cuando él dice Milei se pelea con Pablo Roca, le dice Don Chatarrín, pero después le entrega la facilidad de despedir gente. Milei se pelea con Manieto y con Clarín, pero después le deroga la ley del teletrabajo y le deroga el estatuto del periodista y le permite la fusión de cablevisión y multicanal. ¿Qué quiero decir con esto? Milei es un instrumento también en esta película que estamos viviendo. Es un instrumento muy útil, ¿no? Pero estas cosas, lo peor viene de antes. Todo esto ya viene de antes. Este modelo de colonia que se está configurando viene de antes. Uno podría decir, empresarios como Pablo Roca, como Héctor Manieto en Clarín, parece que van a por ahí ser barridos en el camino, que hay otro tipo de empresariados que tendrán más fuerza en el modelo de colonia de Javier Milei, ¿no? Uno piensa en Marcos Galperín, uno piensa en Elon Musk, en los grandes empresarios norteamericanos que van a venir y puede que barran y se llevan puestos a estos grandes empresarios argentinos, nacionales, si le queremos poner comillas. Una discusión que se preguntó Eduardo Basualdo sobre la dictadura militar, en ese viejo texto, Sistema Político y Modelo de Acumulación del 2002, Eduardo Basualdo se preguntaba, ¿por qué el empresariado industrial argentino apoyó la dictadura militar? Si la dictadura militar destruyó al empresariado industrial argentino. Bueno, el empresariado industrial argentino, la dictadura militar, ¿qué le permitió? Reventar a los sindicatos, desaparecer trabajadores. Y los empresarios industriales aceptaron ese lugar sumisos, yendo atrás del gran sector financiero que era el que lideraba en la dictadura militar. Michel Kalecki, el economista polaco, escribía en un texto que hemos discutido alguna vez, Aspectos políticos del pleno empleo, en 1943, dice: a los empresarios a veces hasta les conviene que los trabajadores ganen bien y tengan derechos laborales. Económicamente no hay nada irracional en buscar modelos económicos donde los empresarios le dan a sus trabajadores posibilidades de... Pero dice Kalecki, que en 1943 está mirando la Europa de entreguerras, dice, los empresarios cuando llega el pleno empleo empiezan a refunfuñar. Claro. Los empresarios prefieren disciplina en las fábricas y poder político a veces mucho antes que un beneficio económico. El pleno empleo, dice Kalecki, es posible en términos económicos, pero a veces es imposible en términos políticos. Porque los empresarios también juegan el juego de poder. Y si tienen que elegir, entre los trabajadores y entre los empresarios, eligen los empresarios, por más que ellos terminen siendo perjudicados. La ley también te muestra, en ese sentido, que los millonarios están de joda. La baja del impuesto a los yates, a los autos de lujo, adentro de una reforma laboral. Están de joda. Es como esto de bajarle el periodo, aumentar el periodo de prueba a las trabajadoras de casas particulares, ¿no? Hay una idea de esto es una fiesta de los multimillonarios en la Argentina. Una fiesta de la organización que dije, ahora hacemos todo lo que queremos.
¿Qué es lo que esas cosas de revancha, esas cosas de venganza, esa cosa de... Porque la verdad, pagar impuestos por los yates... El que compra un yate paga un impuesto, digo. No es que el impuesto lo arruina ni lo funde. ¿Por qué es, no? Es el goce de estar ganando. El goce de estar... De ser el dueño. ¿Qué es lo que ofrece en la colonia? Ser un dueño menor. Vas a ser un menor asociado, ¿no? De la corona norteamericana, como fuiste alguna vez de la corona británica o de la corona española. Uno no se cuenta, pero en la lucha por la independencia argentina había muchos que estaban del bando enfrente, ¿no? Solemos hablar de los españoles, pero en la Revolución de Mayo también estaba dividido el voto. Había algunos que estaban el obispo Luez, qué sé yo, digamos. Había algunos que estaban del otro lado, ¿no? Querían a Fernando. Que querían a Fernando. Después, obviamente, hay una pregunta de por qué hay sectores mayoritarios en la sociedad que siguen, que esto le puede interesar de alguna manera o pueden avalar de alguna manera esto, ¿no? Bueno, también es cierto esta propuesta de la ultraderecha de castigar, ¿no? De castigar al otro, de frustrarlo al otro, de decir jodamos a los científicos, jodamos a las personas LGBT, jodamos a los estudiantes universitarios, jodamos a los trabajadores con derechos. Esta idea de joder al que tiene algo me va a resolver algo a mí. Eso es parte de la época, ¿no? Es parte de la época que vivimos. El castigo garpa. El conflicto horizontal, que es el fundamento del fascismo, la idea de buscar entre las mayorías, mirarnos entre nosotros y ver a quién se la damos, o este malestar que vivimos, digamos, sobre quién descargamos el malestar que tenemos, ¿no? El gobierno de la ciudad empieza a ensayar a los inmigrantes como un lugar a donde descargar, ¿no? Y el gobierno nacional probablemente también, ahora que descarga son los trabajadores con derechos organizados. Por supuesto, la ley también muestra que manda la timba de Caputo, el Fondo de Asistencia Laboral. Probablemente será un gran negocio de los fondos privados con Toto Caputo. Harán cuantiosas sumas multimillonarias, se supone, administrando de forma privada este fondo. No desaparezcan esos fondos como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Total. Pero administrarán esos fondos, le otorgarán... A mí que sí. Hay que verlo, Claro, hay que verlo. sí. Pero hay en esta ley una garantía de negocios para los amigos de Toto Caputo que administrarán el fondo, le prestarán al Tesoro Nacional, recibirán importantes tasas de interés, etcétera, etcétera. ¿Comprarán acciones de Clarín al triple de lo que valen en el mercado? No sé. Como hacían las AFJP. Y bueno, es que son esas cosas, ¿no? Es probable que vayamos hacia eso, ¿no? Dos cositas más y termino. No me parece casual que haya sido el cumpleaños de Cristina, ¿no? Y yo la vez pasada recordaba ese discurso de Máximo en Argentino Juniors en 2014 que decía: el último dique es Cristina. El último dique para la restauración conservadora en la Argentina era... Y el dique se rompió, ¿no? Cristina está presa y finalmente sale la reforma laboral. Y es interesante pensarlo de esa manera, ¿no? Que todos esos sectores que ayer apoyaban la reforma laboral son los mismos que celebraban, pedían y trabajaban para la cárcel de Cristina, ¿no? Y hay una conexión directa ahí. Los diputados y diputadas peronistas hubieran tenido más o menos presión con Cristina en la calle, Cristina en el Congreso, Cristina públicamente y libre presionando para que no traicione la bandera del peronismo, ¿no? Yo estoy convencido que a Cristina la metieron en cana para sacar este tipo de leyes. Que con Cristina libre estas cosas no pasaban. De hecho, no habían pasado. No habían pasado. Y también es curioso que quienes le quieren explicar a Cristina lo que es el peronismo son los que dan quórum y después levantan la mano para votar la reforma laboral. Ayer se dio una discusión, me parece, y se abre una discusión, luego de que diputados catamarqueños, tucumanos, misioneros, que abiertamente desafían a Cristina, ¿no? Luego dan quórum y votan a favor de la reforma laboral. Eso abre una pregunta sobre el destino del peronismo. Hay dos peronismos en construcción en la Argentina, me parece. Está el peronismo de los chorros, el peronismo de la Banelco, el peronismo de Cuéllar, ¿no? Que ayer, por 2 pesos, entregó las conquistas históricas del peronismo. Después cada uno interpretará su peronismo, pero es muy difícil, en nombre del peronismo, votar en contra de las vacaciones pagas, el derecho a la organización sindical, ¿viste? Es muy difícil, es muy difícil. Y esa discusión está por delante, ¿no? Y por eso la centralidad de reponer la importancia de la figura de Cristina en lo que viene en la política argentina. Digo lo último y termino. Me importa mucho señalar 2 cosas, perdón, si tengo 30 segundos más. Me importa mucho señalar lo virtuoso que fue el dictamen de minoría del peronismo ayer. Se habló poco de esto, pero el peronismo construyó
en rechazo a la reforma laboral, un enorme dictamen con una propuesta de reforma laboral progresiva, moderna, de ampliación de derechos, que obviamente arranca por derogar lo que se votó ayer, pero también habla de, por ejemplo, fijar un piso inamovible para el salario mínimo vital y móvil atado a la canasta básica total, reducir la jornada laboral máxima a 7 horas diarias, regular el trabajo de plataformas presuponiendo relación laboral, crear salario social complementario para la economía popular. Estoy hablando súper rapidísimo, ¿no? Límites a los algoritmos en la tecnología. Es interesante, una ley de modernización laboral que no habla de la inteligencia artificial y los algoritmos. El peronismo plantea una regulación para los algoritmos y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo que viene, etcétera, etcétera. Aguinaldo para monotributistas, licencias parentales. El peronismo trabajó y tiene arriba de la mesa, ¿no?, un programa de reforma laboral propia que se elaboró en estos meses en oposición a la reforma laboral. Lo último que quiero decir, porque la reforma laboral se aprobará y esta será la Argentina en la que nos tocará vivir, organizarnos y militar, y a eso voy con mi cierre. La reforma laboral tenía también adentro un paquete muy importante de combate a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Olvídense de la palabra dirigente sindical, olvídense de el modelo gremial argentino, en contra de que los trabajadores y las trabajadoras se organicen en conjunto. Impedimentos a las asambleas, impedimentos a las huelgas, solicitudes para participar, problemas para los delegados, etcétera, 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 etcétera. Todas herramientas puestas para impedir que los trabajadores y las trabajadoras se junten, construyan demandas de cara a los empresarios, de cara al Estado, se organicen y operen políticamente en función de eso. Es interesante pensar que también la organización de los trabajadores, de las trabajadoras, de las personas, de los militantes, bien, etcétera, etcétera, también son diques para la Argentina de la colonia. Y para cerrar esto, si la organización de los trabajadores es el problema para el modelo colonial argentino, también tiene que ser la solución. Y también hay que pensar que por más de impedimentos legales que le hayan puesto a que la gente se organice, a que la gente proteste, a que la gente se junte con otras para enfrentar este modelo colonial, sigue siendo posible que la gente se organice, que la gente milite, que la gente proteste y que la gente marche, y que el camino de salida es ese. Así es. Vamos a dar la media vuelta ya.